Alejandro jamás estuvo preparado para el verdadero peso de dirigir la empresa. Mi hermano tenía carisma, eso no podía negarlo. Sabía sonreír en las fotos, dar discursos ensayados y encandilar a los socios con promesas brillantes durante las cenas de gala. Pero dirigir una empresa como Grupo Montero requería mucho más que sonrisas y brindis con champán. Los primeros problemas aparecieron apenas 2 meses después de su nombramiento oficial. Recuerdo perfectamente cómo me enteré. Estaba en la nueva sede de Innovaciones Valencia, revisando los planos de nuestra fábrica en Alicante con los arquitectos, cuando Juan entró en la sala de reuniones con una expresión que mezclaba preocupación y un apenas disimulado regocijo. «Han perdido el contrato con Construcciones Mediterráneo», anunció, mostrándome la noticia en su tablet. Parece que Alejandro llegó tarde a la reunión decisiva y, cuando por fin apareció, no tenía ni idea de los detalles técnicos del proyecto. No me sorprendió. Construcciones Mediterráneo era una de las empresas más exigentes del sector. Su presidente, Ramón Salgado, un riojano de pocas palabras y menos paciencia, valoraba la puntualidad y el conocimiento por encima de cualquier otra cosa. Yo siempre me había preparado meticulosamente antes de cada reunión con él, anticipando sus preguntas, estudiando las especificaciones hasta el último detalle. «Es una pena», dije, intentando no mostrar satisfacción ante las malas noticias. «Ramón es un cliente difícil, pero leal si sabes tratarlo bien». Juan asintió, entendiendo el mensaje implícito, una oportunidad para nosotros. Esa misma tarde, le llamé personalmente a Ramón y quedamos para tomar un café en el restaurante La Marcelina, junto a la playa de la Malvarrosa. No mencioné el contrato perdido, ni insinué nada sobre Grupo Montero. Hablamos de sus nietos, de su colección de relojes antiguos, de su pasión por la fotografía submarina. Solo al final, cuando pedimos la cuenta, mencioné casi casualmente que Innovaciones Valencia acababa de desarrollar un nuevo tipo de material aislante que podría interesarle. Una semana después, firmamos nuestro primer contrato con Construcciones Mediterráneo. Este patrón comenzó a repetirse con frecuencia alarmante. Cuando no quedó nadie con la experiencia suficiente para sostener Grupo Montero, los problemas comenzaron a escalar exponencialmente. Un mal negocio llevó a otro. Alejandro, en lugar de reconocer su inexperiencia y buscar ayuda competente, se rodeó de aduladores que le decían exactamente lo que quería oír. Contrató como director financiero a Carlos Mendoza, un antiguo compañero de sus noches de juerga en Madrid, cuya única experiencia real era haber llevado la contabilidad del bar de copas que ambos frecuentaban en la calle Serrano. Carlos, predeciblemente, era incapaz de gestionar las complejas finanzas de una empresa de la magnitud de Grupo Montero. Las malas decisiones se sucedieron como fichas de dominó cayendo una tras otra. Alejandro invirtió millones en una línea de productos de lujo que nadie había estudiado ni testado adecuadamente. Adquirió una empresa de domótica casi en quiebra porque el dueño era amigo suyo de la universidad. Abrió oficinas en zonas prime de Barcelona y Madrid con alquileres astronómicos, más preocupado por la estética y el prestigio que por la rentabilidad. Pronto, la liquidez se convirtió en un problema real. Los proveedores, que durante años habían confiado en la solidez financiera de Grupo Montero, comenzaron a exigir pagos adelantados. Los bancos, alertados por los rumores que circulaban en el sector, rechazaban ampliaciones de crédito o imponían condiciones cada vez más duras. «Están vendiendo activos para mantener las operaciones», me informó Sofía durante uno de nuestros almuerzos semanales en Casa Carmela, donde pedíamos invariablemente una paella de marisco. Sofía mantenía contacto con antiguos colegas que seguían en Grupo Montero, lo que nos proporcionaba información valiosa sobre la situación interna. «Han puesto a la venta el edificio de oficinas de Sevilla y están considerando cerrar las sucursales de Galicia». La noticia me provocó sentimientos encontrados. Por un lado, confirmaba que mi estrategia estaba funcionando. Por otro, me entristecía ver cómo décadas de esfuerzo se desmoronaban en cuestión de meses. ¿Y mi padre? ¿Cómo está reaccionando a todo esto?, pregunté, intentando sonar desinteresada. Sofía dudó antes de responder, removiendo su café con más intensidad de la necesaria. «No muy bien, Carmen. Dicen que está envejeciendo a marchas forzadas. Apenas aparece por la oficina, y cuando lo hace, parece derrotado». Intenté no dejar que aquella imagen afectara mi determinación.
Mi padre había tomado su decisión, ahora debía afrontar las consecuencias. Mientras tanto, yo avanzaba con mi propio proyecto. Con los contactos adecuados y el equipo correcto, en poco tiempo Innovaciones Valencia se había establecido como un competidor serio en el mercado. Nuestra estructura era más eficiente, nuestra visión más clara, nuestro equipo más motivado. Sin los vicios y lastres del pasado, podíamos movernos con agilidad, adaptarnos a las demandas cambiantes, innovar sin miedo. Mis antiguos clientes confiaban en mí, y uno por uno, comenzaron a trasladar sus cuentas. No todos, por supuesto. Algunos mantenían lazos históricos con mi padre que iban más allá de lo comercial. Otros temían quedar atrapados en lo que percibían como una guerra familiar. Pero la mayoría reconocía dónde estaba realmente el talento y la fiabilidad. 6 meses después de la fundación de Innovaciones Valencia, inauguramos nuestra sede central en un edificio histórico rehabilitado junto a las Torres de Quart. El evento atrajo a lo más granado del empresariado valenciano y a medios especializados de toda España. El contraste con la situación de Grupo Montero no podía ser más evidente. Mientras nosotros celebrábamos nuevos éxitos, ellos luchaban desesperadamente por sobrevivir. Fue precisamente ese día, en medio de la celebración, cuando recibí la llamada de Alejandro. Estaba en la terraza del edificio, admirando la vista sobre el casco antiguo de Valencia, cuando su nombre apareció en la pantalla de mi móvil. Dudé si responder. No habíamos hablado desde que tomó el control de la empresa. Finalmente, la curiosidad pudo más. Carmen, necesito tu ayuda, dijo sin preámbulos, su voz temblorosa y cansada, tan diferente de su habitual tono arrogante. Las cosas no van bien. Eso he oído, respondí con neutralidad, observando cómo el sol se ponía sobre la catedral, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. No entiendes, es mucho peor de lo que dicen. Estamos al borde de la quiebra. El banco amenaza con ejecutar los préstamos si no presentamos un plan viable en 2 semanas. Los proveedores nos están asfixiando. Algunos empleados llevan 1 mes sin cobrar. Su voz se quebró. Por primera vez desde que éramos niños, escuché a mi hermano llorar. No era un llanto de manipulación, como tantas veces había utilizado con nuestro padre. Era un sollozo genuino, de miedo y desesperación. Necesito que vuelvas, que nos ayudes a salir de esto. Papá está destrozado, teme que todo su legado desaparezca. Yo reconozco que cometí errores, que no estaba preparado. Por un instante, sentí lástima por él. Alejandro nunca había querido realmente la empresa, había sido nuestro padre quien le impuso esa carga, quien le hizo creer que podía manejarlo. Pero la compasión duró poco. Recordé todas las veces que mi hermano se había burlado de mi dedicación, todos los sacrificios que yo había hecho mientras él disfrutaba de los beneficios. Lo siento, Alejandro, dije con voz firme. Pero no puedo. Estoy ocupada construyendo mi propio imperio. Hubo un silencio largo, pesado, lleno de implicaciones. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Eso es todo, confirmé. Te deseo suerte. Colgué sin esperar su respuesta, guardé el móvil y regresé a la fiesta. Nadie notó mi breve ausencia. Nadie percibió el tumulto de emociones que batallaban en mi interior. Sonreí, brindé, conversé animadamente con inversionistas y clientes. Pero una parte de mí se preguntaba si acababa de cerrar definitivamente un capítulo de mi vida que, pese a todo, había definido quién era yo. 2 semanas después, la noticia se hizo pública. Grupo Montero presentaba concurso de acreedores. Las acciones se desplomaron en bolsa. Los medios económicos hablaban de la caída de un gigante, de el fin de una era empresarial. Algunos análisis citaban la gestión temeraria y las decisiones estratégicas erróneas. Otros mencionaban la fuga de talento y la feroz competencia en el sector. Nadie, sin embargo, señalaba la verdadera razón, una traición familiar que había desencadenado una reacción en cadena imposible de detener. La caída era tan inevitable como había sido mi ascenso. Cuando la quiebra oficial de la empresa de mi padre se hizo pública, esperaba sentir triunfo, vindicación, quizás incluso un perverso placer. Después de todo, había demostrado mi punto,
Sin mí, Grupo Montero no podía sobrevivir. La justicia poética era casi perfecta en su simetría. Lo que no esperaba era el vacío, la extraña tristeza que se instaló en mi pecho como un peso frío y persistente. Era como si una parte de mí hubiera muerto junto con la empresa que ayudé a construir durante tantos años. Cada noticia sobre despidos masivos, cada imagen de oficinas cerrando, cada rumor sobre la venta de activos a precio de saldo me afectaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una mañana de domingo, mientras desayunaba en la terraza de mi ático con vistas al jardín del Turia, el timbre sonó. No esperaba visitas. Mi asistente personal tenía el día libre, y yo había planeado dedicar esas horas a revisar propuestas para nuestra expansión a Portugal. Al abrir la puerta, mi corazón dio un vuelco. Mi padre estaba allí, de pie en el pasillo, con un aspecto que apenas reconocí. El hombre imponente que había dominado salas de juntas y cerrado tratos millonarios con un simple apretón de manos parecía haber encogido. Su pelo, antes salpicado de canas, ahora era completamente blanco. Las arrugas de su rostro se habían profundizado, como surcos labrados por el peso de la derrota. «Hola, Carmen», dijo con voz queda. No había llamado previamente, no había pedido permiso. Simplemente había decidido presentarse, como siempre había hecho a lo largo de su vida, actuando según sus propios términos. Lo dejé entrar, más por sorpresa que por hospitalidad consciente. Lo guié hasta la terraza, donde le ofrecí café. Lo aceptó con un asentimiento silencioso, y durante unos minutos, ambos contemplamos la ciudad que se extendía bajo nosotros. El antiguo cauce del río Turia, transformado en un exuberante parque lineal, serpenteaba como una cicatriz verde a través del tejido urbano de Valencia. «Es un lugar bonito», comentó finalmente, observando el diseño minimalista pero acogedor que había elegido para mi nuevo hogar. «Siempre tuviste buen gusto». Asentí, esperando. Sabía que no había venido para hablar de decoración. «Nunca pensé que esto pasaría», murmuró con la voz quebrada, mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas que buscaba. «Pensé que Alejandro solo necesitaba una oportunidad, que tú ya habías demostrado tu valía y que él merecía su turno». «¿Su turno?», repetí, incapaz de contener la amargura en mi voz. ¿30 años de mi vida dedicados a la empresa eran solo un turno? Mi padre cerró los ojos, como si mis palabras le hubieran causado dolor físico. Cuando los abrió nuevamente, vi algo que jamás imaginé ver en él: arrepentimiento genuino. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre sin su omnipotencia, sin la confianza inquebrantable que siempre lo había definido. Era un hombre mayor, de pie en mi terraza, mirando con tristeza la ruina que él mismo había provocado. «Lo arruiné todo, ¿verdad?», dijo con una sonrisa triste. 30 años construyendo algo, para destruirlo en 6 meses con una mala decisión. Quería mantener mi coraza, ese escudo protector que había construido desde el día de su traición. Quería ser fría, mostrar indiferencia, hacerle sentir aunque fuera una fracción del dolor que yo había experimentado. Pero ante su vulnerabilidad, mi rabia se disolvió, reemplazada por una emoción más compleja, más humana. «¿Por qué, papá?», pregunté finalmente. Era la pregunta que había estado ardiendo dentro de mí durante meses. ¿Por qué Alejandro y no yo? ¿Qué hice mal? Mi padre dejó la taza sobre la mesa y frotó lentamente sus manos, esas manos que me habían enseñado a sostener un destornillador, a leer un balance, a cerrar un trato con firmeza pero sin agresividad. «No hiciste nada mal, Carmen». Ese fue precisamente el problema. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Eras perfecta. Demasiado perfecta. Nunca me necesitaste realmente. Desde pequeña, aprendías todo a la primera, resolvías problemas antes de que yo pudiera siquiera explicártelos, veías oportunidades que ni yo mismo había detectado». Se detuvo, tragando saliva con dificultad. «Alejandro, en cambio, siempre me necesitó. Sus fracasos, sus dudas, sus miedos, todo eso me hacía sentir importante, necesario. Cuando él me pedía ayuda, yo me sentía como un padre de verdad, no como un simple mentor o socio comercial». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Durante toda mi vida, había interpretado mi independencia y competencia como virtudes, como regalos que le ofrecía a mi padre.
Nunca había considerado que pudieran ser percibidas como una forma de rechazo, de distanciamiento emocional. Así que me castigaste por ser buena en lo que hacía, dije, intentando procesar esta nueva perspectiva. No, Carmen. Te subestimé. Pensé que estarías bien sin la empresa, que encontrarías tu camino como siempre habías hecho. No me di cuenta de cuánto significaba para ti, de cuánto de ti misma habías invertido en ella. Miró a su alrededor, hacia el horizonte urbano de Valencia, hacia las grúas de Innovaciones Valencia que se alzaban en la distancia, símbolos visibles de mi nuevo éxito. Aunque parece que tenía razón en una cosa, efectivamente encontraste tu camino. Había un tono extraño en su voz, una mezcla de orgullo y tristeza que me desarmó por completo. Te equivocas, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad que brotaba de mis palabras. No estoy bien. He construido todo esto, dije señalando vagamente a mi alrededor, pero hay días en que me despierto sintiéndome completamente vacía. Como si hubiera ganado una batalla que en realidad no quería librar. Mi padre alargó su mano sobre la mesa y, tras un momento de duda, cubrió la mía con ella. Su tacto era cálido, familiar, doloroso en su reconfortante familiaridad. Lo siento, Carmen. Lo siento por todo. 3 palabras simples, pero que jamás había escuchado de sus labios. Ernesto Montero no pedía disculpas, exigía resultados, imponía condiciones, dictaba términos. Pero nunca, jamás, reconocía un error. Alejandro se ha marchado a América, continuó tras un silencio. Dice que necesita empezar de nuevo, lejos de todo esto. No lo culpo. Yo mismo he considerado vender la casa y mudarme a un apartamento pequeño. Ya no necesito tanto espacio. La imagen de mi padre solo en un apartamento anónimo, lejos de la mansión de la Eliana donde habíamos crecido, donde mi madre había plantado los naranjos que aún daban fruto cada primavera, me provocó una punzada de dolor que no esperaba sentir. ¿Qué harás ahora?, pregunté, intentando imaginar a mi padre sin la empresa que había sido el centro de su existencia durante más de 4 décadas. Se encogió de hombros, un gesto tan impropio del que casi me pareció estar hablando con un extraño. No lo sé, Carmen. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan. Sonrió débilmente. Quizás esa sea la lección que necesitaba aprender. Que no todo puede controlarse, que no todo sale según lo planeado. Permanecimos en silencio un buen rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en el eco de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Te quedarás a comer?, pregunté finalmente, sorprendiéndome a mí misma con la invitación. Mi padre pareció igualmente sorprendido, pero asintió con una sonrisa cautelosa. Me gustaría eso. Cociné paella, siguiendo la receta que mi madre nos había enseñado años atrás. No era una gran cocinera, siempre había estado demasiado ocupada con la empresa para desarrollar habilidades culinarias, pero la paella era la excepción. Era el plato que preparábamos juntos en ocasiones especiales, el que conectaba a nuestra familia con sus raíces valencianas más profundas. Mientras cortaba pimientos y cebollas, mientras medía el arroz y preparaba el caldo, sentí que algo se aflojaba dentro de mí. No era perdón, no exactamente. Era más bien aceptación. Aceptación de que mi padre, como todos, era falible. De que su amor, aunque imperfecto, era real. De que el dolor que ambos habíamos causado y sufrido no tenía por qué ser el final de nuestra historia. Comimos en la terraza, hablando de cosas triviales al principio, luego gradualmente abordando temas más profundos. Le conté sobre Innovaciones Valencia, sobre mis planes de expansión, sobre los nuevos materiales sostenibles que estábamos desarrollando. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces, ofreciendo ocasionalmente consejos que, para mi sorpresa, encontré valiosos. Cuando mencioné las dificultades que estábamos teniendo para entrar en el mercado francés, sus ojos se iluminaron con el brillo de antaño, el del estratega nato que siempre había sido. Conozco a alguien en Marsella que podría ayudarte, dijo, y procedió a explicarme los entresijos de una relación comercial que se remontaba a sus primeros años como empresario. Por un momento, fue como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca hubiera existido la traición, la ruptura, el dolor. Éramos solo un padre y una hija, compartiendo conocimientos y experiencias, soñando con posibilidades futuras. Cuando se marchó, ya entrada la tarde,
no nos abrazamos ni nos hicimos promesas. Ambos sabíamos que la reconciliación, si llegaba, sería un proceso lento, cauteloso, construido sobre pequeños momentos como este. «Gracias por la comida», dijo en la puerta. «Tu madre estaría orgullosa. Tu paella siempre fue mejor que la mía». Era un cumplido pequeño pero sincero, y lo atesoré como lo que era, un primer paso. «Cuídate, papá», respondí, sorprendida por la emoción que se filtraba en mi voz. Lo vi alejarse por el pasillo, su figura más encorvada de lo que recordaba, su paso menos seguro. Pero había algo en su postura, una dignidad recién encontrada, que me dio esperanza. El dolor que no esperaba sentir me había enseñado algo valioso, que incluso en medio de la traición y la pérdida, el amor, complicado, imperfecto, resiliente, podía encontrar su camino de regreso. Con el tiempo, mi nueva empresa superó a la que alguna vez construí a su lado. Innovaciones Valencia se convirtió en un gigante, sólido, innovador, inalcanzable para lo que quedaba de mi padre y mi hermano. La traición que me había devastado se transformó en el catalizador de mi mayor éxito, una ironía que no pasaba desapercibida para nadie en el sector. 5 años después de aquel domingo en que mi padre apareció en mi puerta, nuestra relación había evolucionado hacia algo nuevo. No era la complicidad casi simbiótica que habíamos compartido durante décadas, pero tampoco era la frialdad distante que siguió a la traición. Era algo más maduro, más equilibrado. Nos veíamos una vez al mes, generalmente para almorzar en algún restaurante discreto en las afueras de Valencia. Hablábamos de negocios, de política, de los pequeños placeres que mi padre había descubierto en su retiro parcial. Porque, contra todo pronóstico, Ernesto Montero había encontrado una nueva vida después de la debacle empresarial. Había vendido la mansión de la Eliana, como había planeado, pero en lugar de retirarse a un apartamento anónimo, había comprado una pequeña finca en Requena, a 1 hora de Valencia. Allí, entre viñedos centenarios, había comenzado a producir vino en pequeña escala. No para competir con las grandes bodegas de la región, sino como un pasatiempo que lentamente se convertía en una pasión. «Deberías venir a verlo», me decía en cada encuentro. «Los viñedos están preciosos en esta época del año». Siempre encontraba una excusa para no hacerlo. No estaba preparada para ese nivel de intimidad, para el simbolismo de pisar un terreno que él había elegido como su nuevo comienzo. Prefería mantener nuestros encuentros en territorio neutral, donde ambos podíamos mantener intactas ciertas barreras protectoras. Alejandro, por su parte, parecía haber encontrado su lugar en Miami. Según me contaba mi padre, había abierto un pequeño restaurante de cocina mediterránea que, sorprendentemente, estaba teniendo éxito. Siempre tuvo buen gusto para la comida y el ambiente, comentaba mi padre con una sonrisa nostálgica. Quizás ese era su verdadero talento, no el que intentamos imponerle. A veces me enviaba fotos de su restaurante, Monteros, donde las paredes estaban decoradas con imágenes de Valencia y platos tradicionales españoles adaptados al paladar americano. Nunca respondía a esas imágenes, pero tampoco las borraba. Las guardaba en una carpeta, un recordatorio de que todos, a nuestra manera, estábamos intentando reconstruir algo de lo que habíamos perdido. En cuanto a mí, Innovaciones Valencia había crecido más allá de mis expectativas más optimistas. Teníamos oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa y Marsella, esta última gracias al contacto que mi padre me había mencionado aquella tarde en mi terraza. Nuestros materiales innovadores habían revolucionado el sector de la construcción sostenible, y nuestro departamento de I+D era reconocido como uno de los más punteros de Europa. Mi agenda estaba siempre llena, reuniones con inversores internacionales, conferencias en universidades de prestigio, entrevistas para revistas económicas que me describían como la empresaria más influyente del panorama español. Era una vida exitosa por cualquier métrica objetiva. Y sin embargo, una tarde de primavera, mientras revisaba contratos en mi despacho en la planta 20 de nuestra sede en Valencia, recibí una llamada que alteraría nuevamente el curso de mi vida. Era Lucas, el asistente personal de mi padre. «Señorita Montero», su voz sonaba tensa, controlada, «su padre ha sufrido un infarto. Está estable, pero los médicos recomiendan reposo absoluto». La noticia me golpeó como un puñetazo físico. La imagen de mi padre, ese hombre que siempre había parecido indestructible incluso en su vulnerabilidad reciente, postrado en una cama de hospital, me resultaba inconcebible.
¿En qué hospital está?, pregunté, ya buscando mis llaves y mi bolso. No está en un hospital. Se negó a quedarse. Está en la finca, con atención médica privada. Insistió en que sería mejor recuperarse allí. Típico de mi padre, terco hasta en la enfermedad. Voy para allá, dije, sorprendiendo tanto a Lucas como a mí misma con la determinación en mi voz. El viaje a Requena fue un torbellino de emociones contradictorias. Preocupación por la salud de mi padre, ansiedad por pisar finalmente ese espacio que él había creado sin mí, rabia renovada por viejas heridas que nunca habían cicatrizado completamente. La carretera serpenteaba entre paisajes cada vez más rurales, dejando atrás la urbanización densas para dar paso a campos abiertos, olivos centenarios y, finalmente, hileras ordenadas de viñedos. La finca era más pequeña de lo que había imaginado, pero exquisita en su sencillez. Una casa de piedra de 2 plantas, rodeada de viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con las montañas como telón de fondo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de un dorado cálido que contrastaba con mi agitación interior. Lucas me recibió en la puerta, su expresión aliviada al verme. Está en la terraza trasera, dijo. Insistió en sentarse allí a pesar de las recomendaciones médicas. Dice que el aire fresco le hace bien. Lo seguí a través de una casa decorada con gusto austero, muebles de madera oscura, algunas pinturas de paisajes valencianos, estanterías llenas de libros sobre enología y agricultura. Nada que recordara su vida anterior, ningún vestigio de Grupo Montero o del imperio que una vez construyó. Y allí estaba él, sentado en una mecedora de mimbre, con una manta sobre las piernas a pesar del calor primaveral, contemplando los viñedos como si contuvieran todos los secretos del universo. Al verme, intentó incorporarse, pero le indiqué con un gesto que permaneciera sentado. No te esperaba tan pronto, dijo, su voz más débil de lo que recordaba, pero con el mismo timbre inconfundible. ¿Cómo estás?, pregunté, tomando asiento frente a él. Viejo, respondió con una sonrisa cansada. Los médicos dicen que no fue grave, que con medicación y cambios en el estilo de vida podré seguir dando guerra por un tiempo. Deberías estar en un hospital. ¿Para qué? ¿Para qué me atiborren de comida insípida y me hagan pruebas cada 2 horas? Prefiero pasar el tiempo que me quede aquí, viendo crecer mis vides. No, argumenté. Entendía perfectamente ese deseo de mantener el control, de enfrentar la vulnerabilidad en los propios términos. Era un rasgo que había heredado de él, para bien o para mal. Lucas nos trajo té y nos dejó solos. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino contemplativo. Ambos observábamos el paisaje, procesando a nuestro ritmo lo que significaba este momento. Es precioso, dije finalmente, refiriéndome tanto al lugar como al atardecer que pintaba el cielo de púrpuras y naranjas. Lo es, asintió él. Me recuerda a los campos donde mi padre cultivaba cuando yo era niño. Antes de que lo perdiéramos todo en la postguerra. Me sorprendió. Mi padre rara vez hablaba de su infancia, de las penurias que había pasado su familia durante los años difíciles que siguieron a la Guerra Civil Española. Era como si hubiera decidido que esa parte de su historia no merecía ser recordada, solo superada. Nunca me contaste mucho sobre esa época, comenté, eligiendo cuidadosamente mis palabras. ¿Qué había que contar? Éramos pobres, pasamos hambre, perdimos la pequeña parcela que teníamos. La historia de miles de españoles. Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. Pero recuerdo la tierra. El olor después de la lluvia, el tacto de las uvas maduras, la satisfacción de ver crecer algo que tú has plantado. Mientras hablaba, sus ojos adquirían un brillo que me trasladó a las reuniones de negocios donde lo había visto brillar, a las noches en que me explicaba estrategias comerciales con la misma pasión que ahora mostraba por sus viñedos. Por eso este lugar te hace feliz, dije, entendiendo de pronto algo fundamental sobre mi padre que siempre había pasado por alto. Me hace sentir en paz, corrigió suavemente. La felicidad es más complicada. Permanecimos en silencio un rato más, hasta que el sol desapareció completamente y las primeras estrellas comenzaron a asomarse en el cielo cada vez más oscuro. Deberías quedarte esta noche, sugirió. Es tarde para conducir de vuelta a Valencia, y hay habitaciones de sobra. Acepté, más por preocupación por su salud que por el deseo de prolongar mi estancia.
Quería asegurarme de que estaría bien durante la noche, de que la atención médica que había contratado era adecuada. Esa noche, mientras cenábamos un sencillo guiso de verduras preparado por la mujer que ayudaba a mi padre con las tareas domésticas, hablamos como no lo habíamos hecho en años. No sobre el pasado doloroso ni sobre los negocios actuales, sino sobre cosas más esenciales, libros que habíamos leído recientemente, lugares que queríamos visitar algún día, recuerdos de mi madre que ambos atesorábamos. En un momento dado, mi padre se levantó con cierta dificultad y regresó con una botella de vino sin etiquetar. Mi primera cosecha, dijo con orgullo apenas disimulado. No es gran cosa comparado con los vinos de la región, pero tiene carácter. Descorchó la botella y sirvió 2 copas. Brindamos en silencio, y al probar el vino, me sorprendió su complejidad, sus notas terrosas y frutales, su equilibrio inesperado. Está muy bueno, dije sinceramente. Mi padre sonrió, complacido. El enólogo dice que hay potencial. Con tiempo y paciencia, podría convertirse en algo especial. Con tiempo y paciencia, repetí, captando el subtexto en sus palabras. Antes de irme a la habitación que me habían preparado, mi padre me entregó una carpeta. Quería darte esto hace tiempo, pero nunca encontraba el momento adecuado. Dentro había documentos legales. Mi padre había puesto la finca y los viñedos a mi nombre, junto con una suma considerable en una cuenta que desconocía. No era una herencia anticipada, era algo más simbólico. Una forma de decir, sin palabras, que confiaba en mí para preservar este nuevo comienzo que había creado para sí mismo. No puedo aceptarlo, dije, intentando devolverle la carpeta. Ya está hecho, respondió con la misma firmeza que había caracterizado todas sus decisiones empresariales. No es una disculpa, Carmen. Las disculpas son palabras, y las palabras se las lleva el viento. Esto es un reconocimiento. ¿De qué siempre fuiste tú quien merecía mi confianza? Me dolió alejarme de mi padre y mi hermano durante aquellos años turbulentos. Tal vez. Fue una decisión nacida del dolor y la traición, una reacción visceral ante lo que percibí como la mayor injusticia de mi vida. Pero la vida me enseñó que no se puede avanzar cargando con pesos muertos, ya sean rencores, personas o viejas versiones de uno mismo. Aprendí a no aferrarme a las traiciones, sino a utilizarlas como combustible para construir algo nuevo y mejor. Meses después de esa visita, mientras revisaba los planos para nuestra nueva sede en Berlín, vi a mi padre en las noticias. Estaba recibiendo un pequeño premio local por la calidad de su vino artesanal. Su sonrisa era genuina, sus ojos brillaban con un orgullo diferente al que había conocido durante su época empresarial. Era el orgullo tranquilo de quien ha encontrado su lugar en el mundo, sin necesidad de conquistas ni validaciones externas. No sentí enojo. Solo paz. Él había tomado una decisión y había asumido las consecuencias. Y yo había hecho lo mismo. Hoy, 10 años después de la caída de Grupo Montero, Innovaciones Valencia es líder en su sector a nivel europeo. Mi padre, con 82 años, sigue produciendo su vino en pequeñas cantidades, ahora reconocido como uno de los mejores de la región. Alejandro ha expandido su negocio de restauración a 3 locales en Florida, encontrando finalmente su propio camino. Y yo, Carmen Montero, he aprendido que los imperios, como las personas, son frágiles y mutables. Que el éxito no se mide únicamente en balances y contratos, sino en la capacidad de reinventarse, de perdonar, de construir algo significativo a partir de las cenizas de lo que una vez amamos y perdimos. El imperio que construí no es solo una empresa global con miles de empleados y oficinas en decenas de países. Es también una vida en la que he aprendido a equilibrar el trabajo con relaciones personales auténticas, ambición con compasión, determinación con flexibilidad. Es un legado que trasciende el apellido Montero y todo lo que alguna vez significó. Un legado construido no desde el rencor o la venganza, sino desde la comprensión de que, a veces, los finales más dolorosos son simplemente los comienzos que más necesitábamos. El éxito tiene una cualidad curiosa: nunca se siente completo. Cada meta alcanzada revela nuevas montañas por escalar, cada victoria abre puertas a batallas más complejas. Después de consolidar Innovaciones Valencia como líder en el mercado europeo, me encontré en esa extraña encrucijada donde el hambre de crecimiento se mezclaba con un cuestionamiento más profundo sobre el propósito de todo lo construido.
Una mañana de enero, mientras el frío mediterráneo se colaba por las ventanas de mi despacho en la planta ejecutiva, revisaba con Juan, ahora vicepresidente ejecutivo, los resultados del último trimestre. Las cifras eran extraordinarias. Habíamos superado nuestras propias proyecciones en un 22%, las acciones de la empresa habían alcanzado máximos históricos, y nuestra nueva línea de materiales biodegradables para construcción estaba revolucionando el sector en toda Europa. Deberíamos estar celebrando, comentó Juan, quitándose las gafas para limpiarlas, un gesto que mantenía después de tantos años. Sin embargo, tengo la sensación de que algo te preocupa, Carmen. Sonreí. Juan siempre había tenido esa capacidad para leerme como un libro abierto, incluso cuando me esforzaba por mantener una fachada de serenidad profesional. Estamos llegando a un techo en Europa, admití finalmente. Podemos seguir refinando productos, mejorando márgenes, pero el verdadero crecimiento exponencial, ese ya lo hemos conseguido. A menos que demos el salto, completó él, anticipando mi pensamiento como tantas veces antes. América, Asia. Asentí, levantándome para contemplar Valencia desde la ventana. La ciudad que me había visto nacer, crecer, caer y renacer se extendía bajo un cielo azul intenso, sus edificios históricos conviviendo en armonía con las construcciones modernas, muchas de ellas realizadas con materiales de Innovaciones Valencia. No será fácil, continuó Juan. Los mercados asiáticos son extremadamente proteccionistas. Y en América, la competencia es feroz. Sin mencionar las diferencias culturales, las regulaciones, los nuevos proveedores que necesitaríamos. ¿Desde cuándo nos asustan los retos difíciles?, pregunté, girándome para mirarlo directamente. Juan sonrió, guardando sus gafas en el estuche con deliberada lentitud. Nunca. Es precisamente cuando alguien dice que algo es imposible cuando más disfrutas probando lo contrario. Esa misma semana, convoqué una reunión extraordinaria del Consejo Directivo. Presenté un plan de expansión global que haría temblar a cualquier inversor conservador, abrir oficinas en Shanghái, Tokio, Nueva York y Sao Paulo simultáneamente, con una inversión inicial que consumiría prácticamente todas nuestras reservas líquidas. Es arriesgado, señaló Martín, quien seguía siendo nuestro asesor legal. Un fracaso en varios frentes podría comprometer todo lo que hemos construido. También es arriesgado quedarse quieto mientras el mundo avanza, respondí, proyectando gráficos que mostraban cómo nuestros competidores estaban comenzando a moverse en esos mercados. La pregunta no es si debemos ir, sino cómo hacerlo para garantizar el éxito. El debate fue intenso. Algunos directores apoyaban una expansión más cautelosa, abriendo una oficina internacional a la vez. Otros cuestionaban si teníamos el personal adecuado para gestionar operaciones en culturas tan diferentes a la nuestra. Las dudas eran legítimas y las escuché todas con atención. Finalmente, tras 6 horas de discusión, llegamos a un compromiso. Comenzaríamos con oficinas en Shanghái y Nueva York, las dos plazas que ofrecían mayor potencial inmediato, y dependiendo de los resultados, consideraríamos las siguientes fases de expansión. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Contraté a los mejores especialistas en mercados internacionales, busqué talento local en ambas ciudades, y yo misma comencé a estudiar mandarín, consciente de que los pequeños gestos culturales pueden marcar grandes diferencias en los negocios asiáticos. 3 meses después del anuncio, volé a Nueva York para supervisar personalmente la apertura de nuestra primera sede americana. La ciudad me recibió con su característico frenesí, tan diferente del ritmo pausado de Valencia pero igualmente estimulante. Mientras recorría las calles de Manhattan, recordé que mi hermano Alejandro estaba a apenas unas horas de vuelo, en Miami. Por un instante, consideré contactarlo, quizás invitarlo a la inauguración oficial. El pensamiento se desvaneció tan rápido como había surgido. Nuestra última comunicación había sido una felicitación formal por mi cumpleaños, uno de esos mensajes genéricos que se envían más por obligación que por deseo. Algunas heridas, aunque ya no dolieran como antes, dejaban cicatrices demasiado visibles para ignorarlas. La oficina de Nueva York se inauguró con un evento discreto pero elegante, atrayendo a figuras clave del sector inmobiliario y de la construcción sostenible americana. Mi discurso, preparado meticulosamente y pronunciado en un inglés que había perfeccionado a lo largo de años de negociaciones internacionales, enfatizaba nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad.
No venimos simplemente a vender productos, concluí. Venimos a transformar la manera en que América construye su futuro. Los aplausos resonaron en la sala, pero sabía que las palabras grandilocuentes valían poco en este mercado. Los americanos querían resultados, cifras concretas, ventajas competitivas cuantificables. Y estábamos preparados para ofrecérselas. El verdadero desafío, sin embargo, me esperaba en China. 2 semanas después de Nueva York, aterricé en Shanghái, una megalópolis que pulsaba con una energía que hacía que incluso Manhattan pareciera adormecida. Aquí, el juego empresarial seguía reglas completamente diferentes. Mi primera reunión con potenciales socios chinos fue una lección de humildad. A pesar de toda mi preparación, cometí errores de protocolo, ofrecí mi tarjeta de presentación con la mano equivocada, interrumpí cuando debería haber escuchado. Mostré impaciencia cuando la conversación derivó hacia temas aparentemente irrelevantes para el negocio. En China, Carmen, la relación personal precede a la comercial, me explicó después Li Wei, nuestra recién contratada directora de operaciones para Asia, una mujer brillante educada entre Shanghái y Barcelona. No están interesados solo en tus productos, sino en quién eres, en si pueden confiar en ti a largo plazo. Tuve que desaprender décadas de hábitos empresariales occidentales y adaptarme a una cultura donde el tiempo se medía de forma diferente, donde los contratos escritos valían menos que la palabra dada en una cena, donde las jerarquías y el respeto a la experiencia, no necesariamente a la juventud innovadora, eran fundamentales. Los primeros 6 meses fueron brutales. Mientras Nueva York comenzaba a dar frutos rápidamente, con contratos significativos para proyectos de remodelación en Brooklyn y Queens, Shanghái parecía un pozo sin fondo donde invertíamos recursos sin resultados visibles. Quizás nos precipitamos con Asia, admití en una videollamada con Juan, exhausta después de otra jornada de reuniones que parecían no avanzar. La barrera cultural es más alta de lo que anticipé. La gran Carmen Montero reconociendo una derrota, bromeó él, aunque podía detectar preocupación genuina en su voz. Eso sí que sería noticia. Su comentario tocó una fibra sensible. ¿Estaba realmente considerando rendirme? Yo, que había reconstruido mi vida profesional desde cero después de la traición de mi padre. La misma que había transformado un equipo de expatriados de Grupo Montero en la empresa más innovadora de España. Dame 3 meses más, respondí, renovada determinación en mi voz. Si para entonces no vemos progreso real, reconsideraremos la estrategia para Asia. Esa noche, en mi habitación de hotel con vistas al río Wampu y los rascacielos futuristas de Pudong, reflexioné sobre los verdaderos motivos de esta expansión global. ¿Era realmente necesaria para la empresa? ¿O era yo quien necesitaba nuevos retos, nuevas montañas que conquistar para sentirme viva? La respuesta llegó en forma de recuerdo, mi padre, en su finca de Requena, hablándome de cómo había encontrado paz cultivando sus viñedos después de perderlo todo. A veces, Carmen, me había dicho, crecemos no para ser más grandes, sino para ser más fieles a quienes realmente somos. Quizás mi destino no era detenerme y cultivar viñedos como él, pero tampoco era expandirme por el simple hecho de demostrar que podía hacerlo. Había una razón más profunda, un propósito que justificaba los jetlags perpetuos, las noches de insomnio repasando contratos, las frustraciones culturales. Innovaciones Valencia no solo fabricaba materiales, creaba soluciones para un planeta que se ahogaba en contaminación y desperdicio. Nuestros productos permitían construir edificios que consumían menos energía, que duraban más, que respetaban los ecosistemas donde se insertaban. Si conseguíamos llevar esa visión a mercados masivos como China y Estados Unidos, el impacto sería exponencialmente mayor que quedándonos cómodamente en Europa. Con esa claridad renovada, cambié mi enfoque en Shanghái. En lugar de presionar para cerrar contratos inmediatos, comencé a construir relaciones genuinas. Invité a potenciales socios a visitar nuestras instalaciones en España, organicé intercambios educativos con universidades chinas, me involucré en proyectos comunitarios para revitalizar barrios antiguos de Shanghái utilizando prácticas sostenibles. La Feria Internacional de Construcción Sostenible de Miami era un evento que no podía permitirme perder. Después del éxito de nuestra expansión en Nueva York, el mercado estadounidense se había convertido en nuestra principal fuente de crecimiento, y esta feria representaba la oportunidad perfecta para presentar nuestra nueva línea de materiales autorreparables, una innovación que había requerido 5 años de investigación y desarrollo. Aterricé en Miami un soleado día de marzo,
recibida por el calor húmedo tan característico de Florida y tan diferente del clima mediterráneo de Valencia. Mi equipo ya había montado un impresionante stand en el centro de convenciones, donde muestras de nuestros materiales, vídeos explicativos y modelos a escala atraían a los visitantes como un imán. La primera jornada transcurrió según lo planeado: reuniones con potenciales clientes, entrevistas con medios especializados, una conferencia sobre el futuro de la construcción ecológica que impartí ante un auditorio lleno. Al caer la tarde, decidí dar un paseo por la zona de Ocean Drive para despejar a la mente antes de la cena de gala que clausuraría el día. El paseo marítimo bullía de actividad, turistas tomando fotos, patinadores deslizándose hábilmente entre los transeúntes, vendedores ambulantes ofreciendo bebidas tropicales en vasos de colores. Entré en una pequeña cafetería para escapar del bullicio y tomar un café mientras revisaba mi agenda para el día siguiente. ¿Carmen? ¿Carmen Montero? La voz me resultó instantáneamente familiar, aunque había pasado tanto tiempo que casi parecía pertenecer a otra vida. Me giré lentamente, sabiendo exactamente a quién encontraría. Alejandro estaba ahí, a apenas unos metros, con la misma sonrisa medio torcida que recordaba, aunque el resto de él había cambiado considerablemente. Su pelo, antes negro como el mío, mostraba canas prematuras en las sienes. Había ganado peso, no mucho, pero suficiente para suavizar las facciones angulosas que habíamos heredado de nuestro padre. Vestía con la elegancia informal de alguien que se siente cómodo en su piel: pantalones de lino claro, camisa azul arremangada, sin corbata. Alejandro, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. ¡Qué casualidad! No tanta, sonrió él. Vi que darías una conferencia en la feria. Pensé en asistir, pero al final no me atreví. No supe qué decir. Los años de silencio entre nosotros pesaban como una presencia física, llena de reproches no expresados, disculpas no ofrecidas, conversaciones esquivadas. ¿Tienes un momento?, preguntó, señalando una mesa vacía en la terraza. Entiendo si estás ocupada. Consulté mi reloj. Aún faltaban 2 horas para la cena de gala. Claro, asentí, siguiéndolo hasta la mesa con una mezcla de curiosidad y aprensión. Un camarero se acercó inmediatamente. Alejandro pidió una cerveza local, yo opté por un mojito, pensando que quizás necesitaría algo más fuerte que un café para esta conversación. Tu conferencia ha sido impresionante, dijo cuando el camarero se alejó. La seguí por streaming. No entendí ni la mitad de los términos técnicos, pero se notaba que tenías a todos cautivados. Gracias, respondí, estudiando su rostro, buscando signos del muchacho arrogante que recordaba. En su lugar, encontré algo inesperado, una serenidad que nunca asocié con mi hermano menor. Papá me contó que te va bien con tus restaurantes. Monteros, asintió con evidente orgullo. Tenemos 4 locales ahora. Nada comparable con tu imperio global, pero nos mantenemos a flote. El camarero trajo nuestras bebidas. Brindamos torpemente, sin saber muy bien por qué o para qué. ¿Sabes? Nunca te di las gracias, dijo Alejandro después de un primer sorbo. ¿Las gracias? ¿Por qué?, pregunté, genuinamente confundida. Por arruinarme, respondió con una sonrisa que suavizaba la dureza de sus palabras. Por obligarme a encontrar mi propio camino. Sentí una punzada de culpabilidad. A pesar de los años transcurridos, a pesar de saber que mis acciones habían sido una respuesta natural a la traición sufrida, nunca había considerado realmente el impacto sobre Alejandro. En mi mente, él siempre había sido un cómplice voluntario en la decisión de mi padre, no otra víctima de ella. Nunca quise arruinarte, Alejandro. Quería demostrar que... Lo sé, me interrumpió suavemente. Querías demostrar que eras imprescindible. Y tenías razón. Yo no estaba preparado para dirigir Grupo Montero. Ni siquiera quería hacerlo, pero ¿cómo le dices que no a Ernesto Montero cuando decide que tienes que ser el sucesor de su imperio? Esa pregunta resonó en mí con fuerza inesperada. ¿Cuántas veces, durante mi juventud, había sofocado mis propios deseos para cumplir con las expectativas de mi padre? ¿Cuántas decisiones había tomado no porque las deseara realmente, sino porque eran lo que se esperaba de Carmen Montero, la heredera, la brillante, la perfecta? Nunca te lo pregunté, dije lentamente.
¿Tú querías la empresa? ¿O solo aceptaste porque papá insistió? Alejandro suspiró, girando su botella de cerveza entre las manos. Un poco de ambas cosas. Quería que papá me mirara como te miraba a ti, con ese orgullo, esa admiración. Pensé que si demostraba que podía dirigir la empresa, finalmente me vería como algo más que el hijo decepcionante. Hizo una pausa, tomando otro sorbo. Pero también estaba aterrorizado. Sabía que no tenía tus conocimientos, tu experiencia, tu visión. Era como si me hubieran dado las llaves de un Ferrari sin enseñarme a conducir. La honestidad de su confesión me desarmó por completo. Durante años había alimentado una imagen de Alejandro como el usurpador, el beneficiario ingrato de la injusticia de mi padre. Nunca me había detenido a pensar que también él podía haber sido manipulado, atrapado en las expectativas imposibles de un hombre que confundía el control con el amor. Lo siento, dije, las palabras brotando antes de que pudiera filtrarlas. Debió ser horrible. Lo fue, asintió él. Pero también fue liberador, a la larga. Cuando todo se derrumbó, cuando no quedó nada que salvar, pude finalmente preguntarme, ¿qué quiero yo, Alejandro, no el hijo de Ernesto Montero, sino yo mismo? Y la respuesta fue un restaurante, sonreí, recordando las fotos que mi padre me había mostrado de Monteros. La comida siempre fue mi pasión, explicó, animándose visiblemente. ¿Recuerdas cómo me escabullía a la cocina cuando éramos niños, cómo convencía a Pilar para que me dejara ayudarla a preparar paellas los domingos? Lo recordaba. Eran memorias que había enterrado bajo capas de resentimiento y ambición, pero que ahora resurgían con nitidez. Alejandro de pie sobre un taburete para alcanzar los fogones, preguntando incesantemente a nuestra cocinera sobre especias y tiempos de cocción, mientras yo me encerraba en mi habitación a estudiar balances contables y estrategias de marketing. Tu primer restaurante en Ibiza fue un desastre, comenté, recordando uno de sus fracasos más sonados. Un completo desastre, rió abiertamente. Contraté a un chef pretencioso que cobraba una fortuna por platos minúsculos que nadie quería comer. Esta vez soy yo quien cocina, quien diseña el menú, quien elige cada ingrediente. No necesito impresionar a nadie, solo hacer comida honesta que haga feliz a la gente. Había una autenticidad en su entusiasmo que resultaba contagiosa. Por primera vez en décadas, veía en Alejandro no al rival o al hermano decepcionante, sino a un hombre que había encontrado su camino a pesar de los obstáculos que otros, incluida yo, habíamos puesto en su camino. Me gustaría conocer tu restaurante, dije impulsivamente. Si la invitación sigue en pie. Su rostro se iluminó con genuina alegría. ¿Hablas en serio? Me encantaría. ¿Tienes planes para mañana por la noche? Tenía una cena con inversores potenciales, un compromiso que normalmente habría considerado inamovible. Pero algo en este reencuentro inesperado, en esta versión renovada de mi hermano, me impulsó a reconsiderar mis prioridades. Puedo cancelarlos, respondí. Me gustaría probar esa comida honesta de la que hablas. La noche siguiente, un taxi me dejó frente a Monteros, en el corazón de Lito La Habana. No era el local sofisticado que había imaginado, sino un restaurante acogedor con mesas de madera oscura, paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de Valencia, y el aroma irresistible de una cocina que mezclaba lo mejor de España con toques caribeños. Alejandro me recibió con un abrazo torpe pero sincero. Vestía un uniforme de chef blanco impoluto, y me sorprendió comprobar cuánto se parecía a nuestro abuelo con ese atuendo. Bienvenida a mi pequeño reino, dijo, guiándome hasta una mesa reservada en un rincón tranquilo. No es Grupo Montero, pero es mío. La cena fue una revelación. Alejandro había preparado un menú degustación que recorría nuestras raíces valencianas. Comenzamos con un pan con tomate elevado a arte culinario, seguimos con una fideuà que transportaba directamente a las playas de El Saler, y culminamos con una tarta de almendra que recordaba poderosamente a la que preparaba nuestra madre en ocasiones especiales. Entre plato y plato, las conversaciones fluyeron como si los años de silencio nunca hubieran existido. Hablamos de nuestras vidas actuales, de Miami y Valencia, de nuestras parejas, él divorciado 2 veces, yo soltera por decisión propia, de los pequeños placeres que habíamos descubierto con la madurez. Y, finalmente, hablamos de nuestro padre.
Lo visito 2 veces al año, comentó Alejandro mientras servía 2 copas de un excelente vino de Requena. Su vino mejora con cada cosecha, aunque él insiste en que nunca será tan bueno como los grandes de la región. Siempre fue su peor crítico, sonreí. ¿Y el nuestro? Y el nuestro, asintió él. A veces me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas sin esa presión constante, sin esa necesidad de demostrar constantemente nuestro valor. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, imposible de responder pero necesaria de formular. ¿Habríamos sido más felices? ¿Más plenos? ¿O precisamente esa presión nos había moldeado, nos había empujado a convertirnos en las personas que éramos ahora? ¿Sabes qué me dijo la última vez que lo visité?, continuó Alejandro. Que sus mayores alegrías ahora son ver crecer sus viñas y recibir noticias nuestras. No de nuestros éxitos profesionales, sino de que estamos bien, de que somos felices. Parece que ha aprendido algunas lecciones, comenté, sorprendida por la ausencia de amargura en mi voz. Todos lo hemos hecho, respondió mi hermano, levantando su copa en un brindis silencioso. Al despedirnos, con la promesa mutua de no dejar pasar tanto tiempo hasta nuestro próximo encuentro, sentí que algo se había sanado dentro de mí. No era un perdón completo, algunas cicatrices nunca desaparecen del todo, pero sí una aceptación, un reconocimiento de que el pasado, por doloroso que fuera, nos había llevado exactamente donde necesitábamos estar. Cuídate, Carmen, dijo Alejandro, abrazándome con más confianza esta vez. Y recuerda que aunque ya no compartamos el apellido en nuestros negocios, seguimos siendo Montero para lo que importa. Mientras el taxi me llevaba de regreso al hotel, reflexioné sobre sus palabras. Durante tanto tiempo, ser una Montero había significado para mí ser la mejor, la más fuerte, la ganadora en cada batalla. Ahora, a través de este reencuentro inesperado, comenzaba a vislumbrar un significado diferente. Ser una Montero era tener la capacidad de reinventarse, de encontrar el propio camino incluso después de los peores fracasos. Y quizás, después de todo, esa era la verdadera herencia que nuestro padre nos había dejado. El aniversario número 15 de Innovaciones Valencia coincidió con mi 58º cumpleaños. Decidimos celebrar ambos acontecimientos con un evento que reuniera a empleados, clientes y colaboradores en nuestra sede central. La terraza ajardinada del edificio, con sus vistas panorámicas de Valencia, se transformó en un espacio festivo donde el pasado y el futuro parecían encontrarse de manera tangible. Mientras recorría los grupos de invitados, intercambiando saludos y recibiendo felicitaciones, no podía evitar una sensación de extrañeza. 15 años. Era más tiempo del que había pasado en Grupo Montero como directora, más tiempo del que muchos negocios familiares sobreviven a su fundación. Sin embargo, para mí, parecía que apenas ayer estaba sentada en aquella cafetería de la Malvarrosa, planeando mi venganza en una libreta barata. Juan se acercó, ofreciéndome una copa de cava. A pesar de las canas que ahora dominaban completamente su cabello, mantenía la misma energía y agudeza que cuando lo conocí. ¿En qué piensas?, preguntó, observándome con esa mirada que siempre veía más allá de mis palabras. En el tiempo, respondí. En cómo pasa sin que nos demos cuenta, y en cómo cambia todo, y nada. Juan asintió, comprendiendo lo que no decía. Ambos habíamos vivido lo suficiente para saber que el éxito empresarial, por satisfactorio que fuera, venía acompañado de preguntas cada vez más insistentes sobre el propósito, el legado, la continuidad. He estado dándole vueltas a algo, dije, dirigiéndolo hacia un rincón más tranquilo de la terraza. Quiero crear una fundación. Algo que trascienda Innovaciones Valencia, que garantice que todo lo que hemos construido sirva para algo más que generar beneficios. La idea había germinado durante mi último viaje a Colombia, donde habíamos colaborado en la reconstrucción de un pueblo devastado por un desastre natural. Ver cómo nuestros materiales sostenibles daban nueva vida a una comunidad, cómo las técnicas que habíamos desarrollado permitían construir viviendas más seguras y eficientes para familias que lo habían perdido todo, me había afectado profundamente. Una fundación, repitió Juan, considerando la idea. ¿Enfocada en qué áreas específicamente? Vivienda sostenible para comunidades vulnerables, educación técnica para jóvenes sin recursos, investigación en materiales ecológicos. Hay tanto por hacer. Me detuve, consciente del entusiasmo que se filtraba en mi voz. Quiero que sea algo significativo,
Juan, no un simple ejercicio de imagen corporativa. Nunca has hecho nada a medias, Carmen. No veo por qué empezarías ahora. Levantó su copa en un pequeño brindis. Cuenta conmigo. Sabes que siempre estaré a tu lado para los nuevos retos. La lealtad inquebrantable de Juan, después de tantos años y tantas batallas, era uno de esos tesoros que el dinero no podía comprar. Me hacía pensar en la verdadera naturaleza del éxito, no medido en cifras o reconocimientos, sino en las personas que elegían caminar a tu lado por convicción, no por conveniencia. Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y el equipo de limpieza comenzaba a desmontar las instalaciones temporales, permanecí sola en la terraza, contemplando la ciudad iluminada. Valencia dormía bajo un manto de luces titilantes, ajena a mis reflexiones sobre el futuro. La Fundación Montero, porque así había decidido llamarla, recuperando el apellido que una vez había intentado dejar atrás, se convirtió en mi obsesión durante los meses siguientes. Contraté a especialistas en filantropía estratégica, estudié modelos de fundaciones exitosas, identifiqué áreas donde podríamos generar el máximo impacto. Para sorpresa de muchos, incluida yo misma, una de mis primeras llamadas fue a Alejandro. Después de nuestro reencuentro en Miami, habíamos mantenido un contacto regular pero superficial, mensajes ocasionales, felicitaciones en fechas señaladas, alguna videollamada esporádica. Esta vez, sin embargo, quería algo más sustancial. Estoy creando una fundación, le expliqué, sin rodeos. Quiero que formes parte del patronato. Hubo un silencio al otro lado de la línea, el tipo de silencio que acompaña a la sorpresa genuina. ¿Yo? Preguntó finalmente. No sé nada de construcción sostenible, Carmen. Mi experiencia se limita a diseñar menús y gestionar personal de cocina. Precisamente por eso te necesito, respondí. No quiero un patronato lleno de expertos técnicos que vean todo desde la misma perspectiva. Necesito voces diversas, personas que entiendan las necesidades humanas básicas, como tú. Alejandro accedió, aunque con cierta reticencia. Siempre y cuando quede claro que estoy ahí por mis propios méritos, no como el hermano de Carmen Montero. Su condición me hizo sonreír. Después de todo, ambos habíamos luchado toda nuestra vida por ser reconocidos por nuestros propios logros, no por nuestra relación con otros. La siguiente llamada, quizás la más difícil, fue a mi padre. A sus 79 años, Ernesto Montero había reducido considerablemente su actividad en los viñedos, aunque seguía supervisando personalmente cada fase de la producción de su vino, ahora reconocido internacionalmente. Una fundación, dijo cuando le expliqué la idea. Suena ambicioso. Lo es, reconocí. Por eso quiero que estés involucrado. Nadie conoce mejor que tú los riesgos y oportunidades de construir algo destinado a durar generaciones. La conversación fue larga y profunda, salpicada de recuerdos y reflexiones sobre los errores y aciertos del pasado. Al final, mi padre aceptó participar como asesor honorífico, una posición que reconocía su experiencia mientras respetaba las limitaciones de su edad y salud. El lanzamiento oficial de la Fundación Montero tuvo lugar un año después, en una ceremonia sencilla pero emotiva. Habíamos elegido como sede un edificio histórico en el barrio del Carmen, renovado con nuestros materiales más sostenibles pero conservando su esencia valenciana. Los vitrales originales dejaban pasar una luz dorada que bañaba la sala principal, donde representantes de organizaciones sociales, universidades, empresas colaboradoras y medios de comunicación se habían reunido para conocer nuestros planes. Mi discurso inaugural fue breve, alejado de la grandilocuencia que suele acompañar a estos eventos. La Fundación Montero nace de una convicción simple, que los negocios deben servir a las personas, no al revés. Durante décadas, he construido empresas buscando la excelencia técnica y la rentabilidad. Ahora quiero construir un legado basado en el impacto social y la sostenibilidad real. Mientras hablaba, mi mirada se cruzó con la de mi padre, sentado en primera fila. Sus ojos, ahora bordeados por profundas arrugas, reflejaban una emoción que rara vez le había visto expresar públicamente. A su lado, Alejandro asentía con discreción, evidentemente orgulloso aunque tratando de mantener una expresión neutral. Comenzaremos con 3 programas piloto, continué, detallando los proyectos que implementaríamos en barrios marginales de Valencia, en zonas rurales deprimidas de Andalucía,
y en comunidades afectadas por desastres naturales en Latinoamérica. Pero esto es solo el comienzo. La verdadera medida de nuestro éxito no serán las cifras de inversión o el número de proyectos, sino las vidas transformadas, las comunidades fortalecidas, los futuros recuperados. El aplauso que siguió fue cálido y sostenido, pero lo que realmente me conmovió fue ver a mi padre ponerse trabajosamente de pie para unirse a él, apoyándose en su bastón con una mano mientras aplaudía con la otra. En la recepción posterior, nos encontramos en un rincón tranquilo, junto a una ventana que daba a una pequeña plaza empedrada donde niños jugaban ajenos a la trascendencia del momento. «Estoy orgulloso de ti, Carmen», dijo mi padre, con una sencillez que contrastaba con la complejidad de nuestra historia compartida. «Has construido algo que importa». «Aprendí del mejor», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mis palabras. «Para bien y para mal». Mi padre sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Principalmente para mal, me temo. Pero me alegra ver que has sabido convertir incluso mis errores en lecciones valiosas». En ese momento, Alejandro se unió a nosotros, trayendo consigo a una joven que no reconocí de inmediato. «Carmen, papá, quiero presentaros formalmente a Marina. Mi hija». La sorpresa debió ser evidente en nuestros rostros. Sabíamos que Alejandro había tenido una hija de su primer matrimonio, pero las circunstancias de la separación habían sido tan dolorosas que rara vez mencionaba a la niña. Verla ahora, convertida en una joven de unos 20 años, con los inconfundibles ojos Montero y una postura que recordaba poderosamente a mi madre, fue como contemplar la continuidad familiar que había asumido perdida. «Encantada de conoceros al fin», dijo Marina, estrechando nuestras manos con una firmeza que me resultó familiar. «Papá habla mucho de vosotros». «Espero que cosas buenas», bromeé, tratando de ocultar la emoción que me embargaba. «Cosas reales», respondió ella con una franqueza que me dejó sin palabras. «Las buenas y las malas. Las complicadas, sobre todo». Esa noche, mientras regresaba a casa en el coche conducido por mi chofer habitual, reflexioné sobre el significado más profundo de lo que estábamos construyendo. La Fundación Montero no era simplemente un vehículo para canalizar recursos hacia causas nobles, era un puente entre generaciones, una forma de reconectar los hilos rotos de nuestra historia familiar. 6 meses después, Marina se incorporó a la Fundación como voluntaria en el programa de educación técnica. No la había invitado yo, había sido idea de Juan, quien la había conocido en una de nuestras reuniones y había detectado en ella la misma pasión por la arquitectura sostenible que caracterizaba a nuestros mejores ingenieros. Para mi sorpresa, resultó ser no solo entusiasta sino extremadamente talentosa. «Tiene tu misma visión estratégica», me comentó Juan después de verla presentar un proyecto para adaptar nuestros sistemas constructivos a las necesidades específicas de comunidades indígenas en Bolivia. Pero con la calidez humana de Alejandro. Una combinación formidable. Observar a Marina trabajar, verla interactuar con el equipo, escuchar sus ideas innovadoras pero prácticas, despertaba en mis sentimientos contradictorios. Por un lado, un orgullo casi maternal hacia esta sobrina que apenas comenzaba a conocer. Por otro, una melancolía difusa por los años perdidos, por la familia que podríamos haber sido si los resentimientos y las ambiciones no hubieran trazado una brecha tan profunda entre nosotros. Una tarde, mientras revisábamos juntas los planos para un centro comunitario en Almería, Marina me hizo la pregunta que, de alguna manera, había estado esperando desde su llegada. «¿Por qué nunca tuviste hijos, tía Carmen?». La pregunta, formulada sin preámbulos pero sin asomo de indiscreción, me dejó momentáneamente sin palabras. No era un tema sobre el que solía reflexionar, al menos no conscientemente. «Supongo que siempre tuve otras prioridades», respondí finalmente. La empresa consumía todo mi tiempo y energía. Y cuando finalmente tuve espacio para considerar la maternidad, ya me parecía demasiado tarde. Marina asintió, procesando mi respuesta con una seriedad que iba más allá de sus años. «¿Te arrepientes?», preguntó después de un momento. «No de la vida que he llevado», respondí con honestidad. «Pero a veces me pregunto cómo habría sido tener a alguien que continuara lo que he construido, alguien que lo llevara más lejos de lo que yo jamás podría». «Tienes la fundación», señaló ella. «Y nos tienes a nosotros. A papá, al abuelo, a mí». Sus palabras, tan simples pero tan profundas,
hicieron eco de algo que había estado gestándose en mi interior desde el nacimiento de la Fundación Montero, la comprensión de que el legado no se limita a la continuidad biológica o empresarial, sino que abarca las vidas tocadas, las ideas compartidas, los valores transmitidos. Tienes razón, sonreí, sintiendo que un peso se aligeraba dentro de mí. Os tengo a vosotros. Y en ese momento, mirando a Marina inclinarse nuevamente sobre los planos con la concentración apasionada que una vez fue mi marca distintiva, comprendí que el verdadero legado que había construido no se medía en edificios, contratos o cifras de beneficios. El legado eran las segundas oportunidades. La capacidad de perdonar y ser perdonada. La valentía de reescribir narrativas que parecían grabadas en piedra. La disposición a ver en los errores del pasado no callejones sin salida, sino desvíos necesarios en un camino más largo y más significativo de lo que jamás había imaginado.